el, la fecha del primer parcial, nos ha parecido conveniente que el espacio de teóricos de martes y miércoles, o sea, el que está a mi cargo, no tenga actividad, o sea, que no haya un encuentro presencial, virtual, ¿cierto? De manera tal que ustedes puedan concentrarse en los temas que hacen al estudio del primer parcial, no tengan la interferencia de un tema que corresponde a la segunda parte del cuatrimestre, como es el tema que continuaría, ¿cierto?, luego de este. Por supuesto, voy a reiterar esta información al final del encuentro. En el encuentro de hoy, como habitualmente, tenemos, y se ve en la imagen, ¿cierto?, 3 puntos o capítulos y en cada uno de ellos varios ítems. Alguno pudiera faltar, ¿cierto?, respecto a lo que en la misma imagen del tema, la integración sensorio-motora, ¿cierto?, y control motor o del movimiento o de la acción, ¿cierto?, está especificado en los capítulos de la bibliografía, que corresponden al módulo 2, ¿cierto?, segunda parte. Me refiero, por ejemplo, a un tema en particular como es el concepto de unidad motora, que enseguida vamos a mencionar. También vamos a mencionar algunos otros conceptos, ¿cierto? Y esto lo haremos en entonces el punto 1, que es el concepto de integración sensorio-motora, ¿cierto? Así como en clases anteriores, me refiero a las inmediatas clases de sistemas viscerales o de integración visceral, ¿cierto? Hablamos de un sistema eferente, que era el sistema nervioso autónomo, que además tenía sus 2 subdivisiones. Este sistema, el sistema de control motor, en la mayor parte de la literatura se lo describe también como un sistema eferente, esto es, un sistema que va desde el sistema nervioso a través de la médula espinal y de los nervios periféricos al efector, que es el músculo esquelético, que es el que genera las acciones. De hecho, en los vertebrados y particularmente en primates y humanos, las acciones son el grado más desarrollado de los seres vivientes, en el sentido que es la forma en que la cultura se ha constituido en las comunidades, en la sociedad, ya sea en la forma de lenguaje, ¿cierto?, verbal, escrito o lectoescritura, ¿cierto?, u otras formas, ¿cierto?, de formas culturales. Pero también tiene que ver con cuestiones que no hacen solamente a la cognición, sino inclusive a la afectividad. Por ejemplo, si bien es cierto que el sistema efector visceral, como habíamos mencionado, tenía su papel en la expresión de las emociones, ¿cierto? Por ejemplo, a través del rubor
o a través de una lágrima, ¿cierto? Bien, el sistema también de control motor a través de control motor esquelético, somático, a través de actitudes, posturas, expresiones faciales, también es el responsable de una gran expresividad de los procesos emocionales y de su comunicación, ¿cierto? Esto es, de su recepción también por quien observa estas actitudes, estos gestos. O sea que hay una relación entre un tema que hemos visto en una clase anterior, que es la integración visceral, digamos, o la integración visceral, y, y el segundo tema que vamos a integrar es el de otra clase que también hemos visto en el cuento anterior, que es el del vínculo o integración que existe entre los sistemas sensoriales y los sistemas de control motor. De hecho, ya en aquella clase habíamos formulado el hecho que los organismos, particularmente los seres humanos, no son receptores pasivos de la información del entorno, sino que la van a buscar. Esto es, que sus receptores sensoriales, sus órganos sensoriales, no solamente, digamos, incorporan información y la traducen y la conducen al sistema nervioso, sino que además construyen esa información y el reconocimiento de o digamos los fenómenos de percepción sensorio-perceptual, bien, incluye al control motor como uno de los aspectos más importantes. De hecho, el rastreo ocular, por ejemplo, el tracking, por ejemplo, para decirlo de una manera, es un aspecto fundamental, ¿cierto?, de la construcción visual del entorno, o sea, del reconocimiento, de la percepción de lo que se encuentra a nuestro alrededor. Con esto estoy simplemente haciendo alusión a dos clases anteriores para superar o, digamos, soslayar, ¿cierto?, el esquematismo entre lo que son los sistemas aferentes y eferentes. El sistema de control motor es un sistema eferente en la mayor parte de la literatura, ¿cierto?, acerca del tema. No obstante, nosotros debemos tener bien presente que la integración, no solamente con los aspectos viscerales, ¿cierto?, es con los aspectos sensoriales, perceptuales, sino inclusive con los aspectos afectivos, motivacionales y de otro orden, deben estar siempre presentes cuando hagamos conocimiento del tema. De hecho, el concepto de integración sensoriomotora tiene varios aspectos que vamos a enumerar cuando sea el momento, ¿cierto?, que hacen claro hasta qué punto el sistema eferente de control motor, o sea, del músculo esquelético o somático, no es solamente un sistema efector, ¿cierto?, o eferente. ¿Qué es el músculo esquelético? El músculo esquelético es un músculo distinto al músculo liso.
el músculo que vimos cuando hablamos, por ejemplo, del sistema visceral o del músculo cardíaco. El músculo esquelético es un músculo de una potencia y de una eficacia mucho mayor, ¿cierto?, que el de los sistemas viscerales. Esto se ha desarrollado de esta manera en términos de, por supuesto, la filogenia, ¿cierto?, en el sentido de construir, ¿cierto?, o desarrollar entidades vivientes que tuvieran un comportamiento activo, ¿cierto?, respecto al entorno. Se llama esquelético, y sobre todo en los vertebrados, porque en los vertebrados su esqueleto, su endoesqueleto, esto es, los huesos que le dan estructura al cuerpo, bueno, y que tienen un eje en una estructura esquelética que es la médula, digamos, la columna vertebral, bien, ¿no? Incluye dentro de ella a la médula espinal, ¿cierto? Y de la cual surgen los nervios raquídeos, ¿cierto? Esto es, los nervios raquídeos son nervios que emergen del lado anterior de cada vértebra, como una raíz anterior, y entran a la misma vértebra, en cada segmento, una raíz posterior, ¿cierto? Correspondiente entonces a la raíz anterior. El sistema muscular esquelético tiene una diferencia respecto al sistema visceral que habíamos mencionado anteriormente. Una diferencia, no, o por supuesto que una diferencia principal. La diferencia principal a la que aludo cuando estoy hablando en este tema, en este punto, esto es la médula espinal o inclusive en el tronco espinal los núcleos motores que son equivalentes a la sustancia gris de la médula espinal, esto es el asta anterior de la médula, el sistema que habíamos visto visceral en una clase anterior, habíamos visto que tenía, ¿cierto? Que tiene, por supuesto, una neurona primera en la sustancia gris de la médula espinal o del equivalente craneal en el nervio raquídeo, y una segunda neurona en en un ganglio que se encuentra por fuera de la médula espinal, los ganglios autónomos o autonómicos o viscerales. O sea que las neuronas viscerales son dos digamos, en la vía, digamos, final, desde la médula hasta el efector, ya sea músculo liso o glándula. En el caso del músculo esquelético, no es así. Hay una sola motoneurona espinal o incluida en el equivalente craneal de los núcleos motores de los nervios espinales, una sola motoneurona espinal. Esta sola motoneurona, sola en el sentido de que no son dos,
¿cierto? Estas motoneuronas espinales o craneales, si es el caso, que proyectan directamente a los músculos esqueléticos, esto es, aquellos músculos somáticos que realizan las acciones, los actos, las posturas, etcétera, tiene la particularidad respecto del sistema nervioso autónomo, además de ser también una vía que además está mielinizada, ¿cierto? Las motoneuronas alfa, esto es, las motoneuronas a las cuales estamos vinculando el sistema muscular, esquelético o somático, están altamente mielinizadas, lo cual no ocurre en todos los casos ni en el mismo grado con el sistema visceral. El hecho que haya una sola neurona como vía final común hasta el efector, el músculo esquelético, y que esté esta motoneurona, su axón, su vía eferente hacia el efector, el músculo esquelético, altamente mielinizado, tiene que ver con el requerimiento que tiene el sistema motor esquelético de ser veloz, ¿cierto? O sea, rápido en la ejecución de las acciones, en la ejecución de los movimientos, en la realización de los actos. Cosas que los sistemas viscerales se pueden permitir una mayor laxitud, una mayor lentitud en los procesos, en sus mecanismos. Cuando hablamos de el ítem 2, niveles de integración sensorio-motora, bueno, podemos mencionar, por ejemplo, que en cada nivel del sistema de control motor, ¿cierto? Ya sea el encefálico o, por ejemplo, el de la médula espinal, o sea, dentro del sistema nervioso central todavía, ¿cierto? O el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Raíces anteriores y posteriores. O incluso en el mismo músculo esquelético, ¿cierto? Esta integración sensorio-motora está presente. Y hay un aspecto que nosotros vamos a mencionar en su momento, hasta qué punto esta integración sensorio-motora se da inclusive en el sector más periférico, como puede ser el músculo esquelético, el músculo estriado, ¿cierto? El músculo que realiza las acciones, que son el sistema o los llamados usos neuromusculares, que son órganos sensoriales derivados de los propios músculos para proveer información al sistema de control motor. Nosotros veremos varios formas, modalidades de integración sensorio-motora en cada uno de los niveles de control motor, ya sea el del encéfalo, ya sea cortical o subcortical en los hemisferios cerebrales, el cerebelo, el tronco cerebral y la médula espinal, y por supuesto en el sistema nervioso periférico, que tiene nervios que son mixtos, esto es, que incluyen vías aferentes
y eferentes o efectoras, y que son estos nervios la ramificación, ¿cierto?, en la periferia, ya sea en los efectores musculares, el nervio, digamos, motor, ¿cierto?, o el músculo esquelético, o en los receptores, ya sean estos tendinosos o de los usos neuromusculares, o inclusive de la piel u otros del control motor, su distribución en el cuerpo, ¿cierto?, de los organismos vivos. Vamos a pasar al ítem 3 del punto 1. Antes de eso vamos a consultarles si hay alguna duda, alguna pregunta, hasta aquí. No, profe, está bien. Perfecto. El concepto de somatotopía no es un concepto exclusivo de el sistema de control motor. El homúnculo motor, que es una forma metafórica de referirse a la representación del sistema muscular somático, ¿cierto?, en las distintas niveles de control motor, particularmente en el área motora primaria, donde el homúnculo motor tiene inclusive, como veremos en su momento, una representación muy particular, ¿cierto? También tiene su correspondencia con otros sistemas, como por ejemplo los sensoriales. Existe también una somatotopía, por ejemplo, en lo que hace a la sensopercepción táctil, ¿cierto? Y estos homúnculos, ya sean motores o táctiles, no solamente se corresponden a nivel del encéfalo, ¿cierto?, en estas representaciones de hombrecillos o homúnculos, que eso es lo que quiere decir la palabreja, sino en cada uno de los segmentos y de los nervios raquídeos, de los nervios, digamos, de la raíz anterior o posterior de la médula espinal, que de manera segmentaria van incorporando o van llevando información, ¿cierto?, hacia la periferia del cuerpo, ¿cierto? Ese es el concepto de somatotopía. El concepto de somatotopía es la relación entre el cuerpo, ¿cierto?, ya sea en sus sistemas sensoriales o efectores musculares, y las estructuras nerviosas, sobre todo del sistema nervioso central, y particularmente de las estructuras incluidas en la corteza, ya sea somatosensoriales como cortezas motoras, de esta relación entre la periferia, ¿cierto?, entre los sectores efectores o receptores y el centro, el sistema nervioso central. ¿Se entendió el concepto de somatotopía? De esto hay innumerables imágenes, ¿cierto?, en el sentido de mapas, ¿cierto?, somatotópicos, en el cual o en los cuales se ven, se pueden observar esta correspondencia entre partes del cuerpo, ¿cierto?, y partes ya sea de la médula espinal, ¿cierto?, de los nervios raquídeos o de las
estructuras centrales en el sistema nervioso central, en los hemisferios cerebrales. ¿Alguna pregunta sobre el concepto de somatotopía? No, yo entiendo que es la relación entonces entre el cuerpo y las estructuras nerviosas. ¿Es eso? Sí, efectivamente. Okay. Efectivamente. Y es una representación en el sentido que hay una correspondencia, en el sentido que si uno, por ejemplo, estimula un receptor, va a provocar una actividad particular en varias de las neuronas de todo el sistema o de todas las estructuras que conforman las vías aferentes, inclusive en la corteza cerebral. Y de la misma manera, si uno estimula una motoneurona en la corteza cerebral, en el área motora primaria, bueno, esa actividad no solamente va a resultar en una activación de esa vía eferente, ¿cierto? De acuerdo a esa distribución somatotópica, sino que va a resultar en una contracción de la fibra muscular esquelética, esto es del músculo estriado. ¿Se entendió? Sí, podría ser un ejemplo como cuando te golpean la rodilla en una consulta. No. Ese es un ejemplo de otro tipo. El ejemplo más típico es el siguiente. Por ejemplo, Penfield, que fue un, digamos, epileptólogo eminente, un experimentador, investigador, bien, fue uno de los que completó o desarrolló este concepto de somatotopía. Y lo hizo en función de que en cirugías que él debió realizar, ¿cierto? La estimulación de puntos discretos en la corteza motora resultaba en la contracción de músculos discretos del sistema muscular esquelético. Y de la misma manera, Penfield demostró también que en el sistema sensorial ocurría lo mismo, que la activación de receptores en puntos discretos, ya sea de la piel u otros receptores corporales periféricos, resultaba en una activación, ¿cierto?, de neuronas discretas en estructuras del sistema nervioso central y particularmente de la corteza de la corteza cerebral. De hecho, hay un tipo de epilepsia, cosa que vamos a ver en una clase correspondiente a la segunda parte de la materia, en el segundo cuatrimestre, que son las epilepsias parciales, ¿cierto? Esto es, epilepsias que tienen un recorrido en el sentido que van produciendo movilización de distintos segmentos del cuerpo de acuerdo a cómo se vayan activando por su hiperexcitabilidad anormal, ¿cierto? Las distintas áreas de la corteza cerebral. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. No, por favor. El concepto de neurona motora, ¿cierto? O mejor dicho, unidad, unidad motora, ¿cierto? Es el concepto de que acá falta en este listado y que correspondería incluirlo, por supuesto que está en la literatura y en las imágenes de los esquemas e ilustraciones. El concepto de unidad motora refiere a que cada motoneurona
de la médula espinal, en el asta anterior, cada motoneurona alfa de la médula espinal o sus equivalentes craneales en el tronco cerebral, inerva algunas fibras musculares. En algunos casos, cada motoneurona inerva solamente unas pocas fibras musculares. En otros casos, algunas motoneuronas inervan muchas fibras musculares. ¿De qué depende esto? Bueno, depende un poco de la funcionalidad del sistema motor del músculo esquelético o músculo estriado. De hecho, el músculo estriado se diferencia en dos tipos de fibras musculares estriadas. Unas se llaman tipo 1 y otras se llaman tipo 2. Las fibras musculares tipo 1 son las que tienen por función, sobre todo, realizar acciones sostenidas de actividad para el mantenimiento de la postura o de las posturas o de las actitudes. Mientras que las fibras tipo 2, que tienen además un mayor requerimiento metabólico, ¿cierto? Una mayor demanda metabólica, son fibras musculares que tienen que ver con los segmentos corporales que realizan las acciones más complejas o refinadas, como pueden ser, por ejemplo, los movimientos de la mano, o como pueden ser, por ejemplo, las expresiones del rostro, o como pueden ser, por ejemplo, los movimientos de la lengua y de la boca para la expresión del lenguaje. O sea, que las unidades motoras van a ser entonces de dos tipos, según sean de las fibras musculares tipo 1 para el sostén, ¿cierto? El mantenimiento de las posturas, ¿cierto? La ejecución de fuerzas sostenidas a lo largo del tiempo, o las de tipo 2, que son para la realización de movimientos fásicos, esto es, acciones breves que realizan pequeños segmentos musculares. Hay un concepto que es el de índice de inervación. Las fibras musculares de tipo 1, esto es, aquellas que están dedicadas a el sostenimiento durante periodos prolongados del cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, contra la gravedad, tienen un alto índice de inervación. Esto es que una motoneurona o algunas motoneuronas inervan una gran cantidad de fibras musculares, mientras que las fibras de tipo 2 o las unidades motoras de tipo 2 tienen un bajo índice de inervación. Esto es, que unas pocas motoneuronas inervan unas pocas fibras musculares.
logrando de esta manera una mayor precisión en las acciones, una mayor velocidad en los movimientos y una mayor eficacia en el control del movimiento. Entonces, bueno, el concepto de unidad motora es el concepto de la unión que existe entre la motoneurona alfa y el músculo esquelético. Y esa unión, ¿cierto? Que son, como dijimos, de dos tipos, 1 y 2, de acuerdo al tipo de fibra del músculo esquelético, incluye, por supuesto, una estructura especial, que es la unión neuromuscular. La motoneurona actúa sobre la fibra muscular esquelética o músculo estriado a través de una forma de conexión que es absolutamente específica del sistema motor esquelético y que, por supuesto, de esta manera le provee mayor eficacia a la contracción de la fibra muscular. El neurotransmisor de la unión neuromuscular es la acetilcolina, como lo es una de las divisiones del sistema autonómico visceral. Pero a diferencia del sistema autonómico visceral, los receptores en la fibra muscular de la acetilcolina del sistema musculoesquelético se denominan nicotínicos, ¿cierto? Son receptores especiales en la fibra muscular que de esta manera también tienen su particularidad respecto del sistema visceral que tienen otro tipo de receptores a la acetilcolina, ¿cierto? Perdón, profe, ¿cómo se llamaba esos receptores? Nicotínicos. Es una cuestión que ustedes verán con mayor desarrollo en el trabajo práctico, en la parte de transmisión, sistemas de neurotransmisión, ¿cierto? Cuando hablen de los sistemas de neurotransmisión, por ejemplo, de acetilcolina, entre los distintos tipos de receptores. Esto es, la naturaleza no solamente ha utilizado diferentes neurotransmisores para controlar, ¿cierto?, la cognición, la conducta, la afectividad, las motivaciones, sino también ha utilizado diferentes receptores, ¿cierto?, para proveer a esta diferenciación, a esta variedad de control de las funciones corporales y de la conducta. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bien, pasamos entonces al concepto de vía final común, que es el último concepto o ítem de este primer punto. Profe, La hola, motoneurona, sí, perdón. hola, sí, buenas noches, disculpe. ¿Podría volver a decir con el tema del concepto de inervación? Porque me digo que se me confundieron las de tipo 1 con tipo 2. Bien, Como para tenerlas bien en claro. sí, Gracias. las fibras musculares
del músculo esquelético son de dos tipos, de tipo 1 o de tipo 2. Las de tipo 1 tienen por función el sostén del cuerpo durante periodos prolongados. Por ejemplo, las que corresponden a las extremidades inferiores en los seres humanos, que deben mantener la postura durante un tiempo prolongado, ¿cierto? Mientras que las fibras musculares de tipo 2 son las que tienen, en lugar de esta actividad tónica, ¿cierto?, una actividad fásica. Esto es una actividad más breve. La contracción de estas fibras musculares es más breve porque tiene que ver con la ejecución de movimientos más finos, con segmentos corporales que tienen que ver con la realización de acciones de mayor precisión, como puede ser el control de la mano o del rostro, ya sea para el manejo de herramientas o para la verbalización o la expresión facial. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. El concepto de vía final común. Las motoneuronas, en este caso las motoneuronas alfa, estas, como decíamos, unidades motoras, si además incluimos al efector, ¿cierto? Esto es al músculo esquelético, pero sobre todo las neuronas musculoesqueléticas, perdón, las neuronas motoras o motoneuronas alfa, en la sustancia gris de la médula espinal o el equivalente de los nervios craneales, es la vía final común de distintos sistemas o mecanismos de control motor. ¿Esto qué significa? Bueno, yo lo voy a ejemplificar de dos maneras. Los mecanismos de control motor los son varios. Un mecanismo típico, que enseguida lo vamos a ver, el más simple, es el mecanismo reflejo, ¿cierto? El mecanismo más elemental, el que se desarrolló, que se originó al principio, ¿cierto?, de la evolución de los seres vivientes y al comienzo del desarrollo de los individuos, ¿cierto? Los reflejos, los mecanismos reflejos, ¿cierto?, que enseguida los vamos a describir. Pero los mecanismos del control motor no son solamente los sistemas reactivos o reflejos, sino que existen mecanismos activos, esto es, a través de sistemas que proveen acciones automáticas al sistema de control muscular, ¿cierto? O de lo que se denomina, ¿cierto?, habilidades aprendidas, ¿cierto? O inclusive lo que uno podría afirmar la existencia del control voluntario o reflexivo en el sentido de consciente. ¿Se entiende? Y todos estos diferentes niveles de control motor, estas diferentes estructuras o mecanismos de control motor convergen sobre la motoneurona alfa. Por eso es que la motoneurona alfa recibe, por ejemplo, 10.000 sinapsis, ¿cierto? Algunas son del nivel reflejo, ¿cierto?, del segmento de la médula espinal, pero otras le vienen en forma descendente desde las vías
que a través de la médula espinal y del tronco cerebral vienen desde el encéfalo hacia esta vía final común por la cual se realizan los movimientos, las acciones, etc. ¿Se entendió el concepto de vía final común? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Sí, que la vía final común es la motoneurona alfa, donde convergen no solamente mecanismos reflejos del mismo segmento donde se encuentra la motoneurona en la médula espinal, sino también las vías descendentes, particularmente, por ejemplo, la que tiene que ver con el control voluntario, ¿cierto? Particularmente la llamada vía córtico-espinal, ¿cierto? O vía piramidal. Esta es que desciende desde la corteza motora primaria hasta la segunda neurona o, digamos, en la médula espinal, la motoneurona alfa, la primera en el área motora primaria de la corteza motora en el sistema motor esquelético o somático, ¿cierto? Y de esta manera, entonces, la motoneurona alfa recibe como una vía final común distintos mecanismos de control motor. Y no solamente este que acabo de decir al principio, el del sistema reflejo, ni el otro que dije después de la vía córtico-espinal o vía piramidal desde la corteza motora primaria, sino otros sistemas de control motor que tienen que ver con el control del tono muscular, etc. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Porque en realidad las funciones del sistema motor no es solamente la de la realización de acciones. Para realizar acciones, el músculo esquelético tiene que tener un tono muscular. No es que está inactivo, ¿cierto? Sino que tiene un tono muscular, ¿cierto? Y ese tono muscular es un aspecto de los sistemas de control motor. Y no solamente un tono muscular, tiene que tener también un trofismo muscular. Esto es un volumen y una vitalidad de la fibra muscular. Y todas estas funciones le son provistas por el sistema de control motor, por las uniones neuromusculares y estas vías, esta vía final común. De hecho, de existir una sección de un nervio motor, no solamente resulta la pérdida de las acciones o los movimientos, sino inclusive del tono muscular del segmento en el cual se produce la sección, e inclusive del trofismo, o sea, del grado de desarrollo que tiene ese segmento de músculo esquelético. Lo que uno podría decir es una atrofia, ¿cierto? Por ejemplo, la poliomielitis, que es una enfermedad precisamente de las neuronas motoras, ¿cierto? De estas motoneuronas espinales, que resulta, bueno, no solamente puede resultar, en el defecto de la acción, inclusive de los músculos respiratorios y por lo tanto el cese de la vida, sino de superarse esa instancia, por ejemplo, en el defecto del tono y trofismo muscular.
en atrofias segmentarias, por ejemplo. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bien, pasamos al punto 2. Ya hemos hablado del músculo esquelético suficientemente, el músculo estriado. Podemos pasar al ítem 2, que son los reflejos espinales. Los reflejos espinales tienen 5 componentes. El receptor hasta el efector, ¿cierto? Los 5 componentes son el receptor 1, la vía aferente, por donde la información es conducida al centro reflejo, el centro reflejo, ¿cierto? Que puede ser más o menos simple, como veremos inmediatamente. La vía eferente, que es el axón de la motoneurona, en este caso la motoneurona alfa, y el efector, en este caso, el músculo esquelético o músculo estriado. Repito, los sistemas reflejos espinales del sistema motor tienen 5 componentes. Yendo desde la periferia al centro y regresando desde el centro a la periferia, el receptor, que puede ser la piel o estar incluido en los tendones o ser el uso neuromuscular, ¿cierto? La vía aferente, que es el nervio sensitivo que se reúne en la raíz dorsal, donde se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, por fuera de la médula espinal, el cuerpo de esa neurona sensitiva, ¿cierto? Y que proyecta su axón hacia el centro reflejo. El centro reflejo, como veremos, puede ser más o menos simple, ¿cierto? Monosináptico o polisináptico. La vía eferente, que es el axón de la motoneurona alfa, y el músculo esquelético, que es el efector, el que realiza la acción, el tono muscular, el trofismo muscular, etcétera, las funciones del sistema motor. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Cuáles Sí, son los dos tipos? ¿Cuáles son los dos tipos de reflejos espinales? Profe, Bueno, tengo una duda. ¿sí? La vía eferente, ¿la puede repetir, por favor? La vía eferente, la palabra viene del latín, fero fers ferre, que significa llevar. Aferente es porque lleva hacia, o sea, lleva hacia, en este caso, el sistema nervioso central. Y eferente lleva desde, o sea, en este caso, desde el sistema nervioso central hacia el efector. ¿Se entendió? Sí, buenísimo, gracias. Bien. Los reflejos espinales Profe, son... Sí, señorita. yo tengo una pregunta. No, señorita. Con respecto a el receptor primero o uno y la vía aferente, ¿cuál es la diferencia? Porque como que no sería lo mismo. El receptor pueden ser varios, por ejemplo, en un sistema de control motor. Puede ser, por ejemplo, un uso neuromuscular. Puede ser, por ejemplo, un
un receptor que se incluya dentro de un tendón, de un músculo. Puede ser inclusive algún receptor que se encuentre en el tejido conectivo de alguna articulación. Puede ser inclusive algún receptor que se encuentre en la piel, un receptor, por ejemplo, de sensibilidad térmica, o de sensibilidad táctil, o de sensibilidad dolorosa. O sea, los receptores pueden ser varios para el control del movimiento y de las acciones. No sé si respondí la pregunta. ¿Respondí la pregunta? Sí, sí, perfecto. Listo. Bien. Los reflejos espinales, ahí sí son de dos tipos, ¿cierto? Los reflejos espinales pueden ser monosinápticos, o sea, que tienen una sola sinapsis. Esto es que entre la vía aferente de la neurona sensitiva que se encuentra por fuera de la médula espinal, en el ganglio de la raíz dorsal, y la motoneurona que se encuentra en el asta anterior, esto es, en la sustancia gris de la médula, y que proyecta su axón, ¿cierto?, sobre el efector, el músculo estriado. Bueno, es una sola sinapsis la que existe. Por eso se llaman monosinápticos. Y después están los otros reflejos espinales, los polisinápticos. ¿Qué implica polisináptico? Bueno, que hay interpuestos entre la vía aferente de la neurona sensitiva y la motoneurona alfa de la neurona motora, interneuronas. ¿Para qué se interponen estas interneuronas? Bueno, para varias funciones del control motor. Por ejemplo, si enseguida veremos de qué manera se expresa esto en el sistema en los dos tipos de reflejos espinales. Un estudiante mencionó respecto a un efecto que resultaba, por ejemplo, de la percusión de un tendón, por ejemplo, en la rodilla, ¿cierto? Y ese reflejo tendinoso, en el sentido de que es un efecto reactivo a la extensión del tendón, resulta en una extensión de la pierna, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo de un reflejo monosináptico, de un reflejo de extensión, ¿sí? Los reflejos monosinápticos o de extensión, también llamados antigravitatorios, aparecieron más tardíamente en la evolución de las especies vertebradas. Aparecieron cuando los primeros vertebrados emergieron de las aguas a la superficie aérea, ya sea terrestre o en los cielos, y debieron enfrentar la fuerza de la gravedad. Y por ese motivo, recién entonces se desarrolló una forma de reflejo particular, monosináptico, también llamado antigravitatorio, porque tiene por función
la de extender, precisamente, en el caso de los animales terrestres, como son los, por ejemplo, primates o humanos, ¿cierto? Las extremidades que sostienen la postura ante la fuerza de gravedad, ¿cierto? Y por el contrario, los reflejos polisinápticos generalmente no solamente contraen un solo músculo, como puede ser el caso de este reflejo que yo mencioné por la percusión del tendón de la rodilla, el músculo cuádriceps en el muslo, ¿cierto? Sino que, por ejemplo, los reflejos polisinápticos, como es, por ejemplo, un reflejo de retirada, esto es, de retracción de un segmento del cuerpo respecto de un estímulo perjudicial o doloroso, ¿cierto? Bueno, no solamente el cuerpo debe retirar, por ejemplo, si el estímulo perjudicial o doloroso se aplica sobre la piel de un dedo, ¿cierto? De una extremidad, no solamente tiene que retirar el dedo, sino que tiene que retirar el segmento, por ejemplo, del pie o de la mano, y el segmento del brazo y antebrazo, o de la pierna y el muslo, y eventualmente inclusive del tronco, y eventualmente inclusive el cuerpo en su conjunto, para proveer a la protección, ¿cierto?, a la retracción del cuerpo respecto de ese tipo de estímulos. ¿Se entendió? Mientras que unos estímulos, como el de la gravedad, proveen la extensión de los músculos para sostenerlo frente a la acción de la fuerza de gravedad, ¿cierto? Los otros sistemas reflejos proveen o resultan o, digamos, actúan por la retirada o la flexión, ¿cierto?, de segmentos corporales para retirarlos de estímulos que pudieran serle perjudiciales o inconvenientes. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, el sistema nervioso periférico somático ya hemos hablado, en el sentido que la raíz anterior es el inicio del sistema nervioso periférico, efector, y la raíz posterior es el inicio, ¿cierto? O la terminación, como se quiera ver, ¿cierto? De la vía aferente del nervio, del sistema, digamos, del sistema nervioso periférico. La diferencia, bueno, ya lo hemos también mencionado, mientras que la raíz anterior tiene su axón que surge de la motoneurona que está en la asta anterior de la médula espinal, la raíz posterior tiene su cuerpo neuronal por fuera o sea, formando parte del sistema nervioso periférico, por fuera de la médula espinal, en el ganglio de la raíz dorsal. Y de estas raíces anteriores y posteriores, bueno, los troncos nerviosos se van ramificando, ya sea como nervios motores o como nervios
sensoriales o sensitivos, o como nervios mixtos cuando se reúnen para cumplir las ambas funciones. ¿Se entendió? Bien. Profe, También, sí, ¿puede repetir la raíz anterior, por favor? sí, raíz anterior es, digamos, la que surge a nivel de cada segmento de la médula espinal, desde el segmento, por ejemplo, cervical hasta el sacro, ¿cierto? En cada nivel de la médula espinal, ¿cierto? El axón se origina en la motoneurona alfa que se encuentra en la sustancia gris de la médula espinal. ¿Se entendió? Sí, gracias. Perfecto. Y bueno, y la unión neuromuscular también hemos mencionado, es una estructura especializada entre ese axón motor, efector, que se origina en la motoneurona alfa, ¿cierto? Y el músculo esquelético, la fibra muscular esquelética. Es una estructura especializada, ¿cierto? Por la cual no solamente en la forma, ¿cierto? Sino en el tipo de receptor nicotínico, bueno, la acetilcolina actúa de una manera especialmente rápida. ¿Se entendió? ¿Podría repetirlo, por favor? La unión neuromuscular es una contacto especializado entre el axón de la motoneurona alfa y la fibra muscular esquelética estriada. Ustedes pueden ver en los esquemas, en la literatura, con más detalle este punto, este ítem. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. No solamente existen los reflejos que yo acababa de mencionar, los reflejos espinales, ¿cierto? Que se establecen a nivel de los segmentos de la médula espinal. No son los únicos reflejos de control motor. También existen otros reflejos, particularmente voy a mencionar dos, que son los denominados reflejos posturales. Estos reflejos posturales son los que desde el tronco cerebral, ¿cierto? Desde un receptor que es el sistema vestibular, unos receptores que se encuentran próximos al oído, y desde otros receptores que se encuentran en la cabeza y el cuello y que se concentran en lo que es la formación reticular del tronco cerebral, proyectan a la vía final común, ¿cierto? Esto es a las motoneuronas e inclusive también a las interneuronas en cada segmento de la médula espinal para proveer a la postura. De hecho, el sistema motor hemos dicho que tiene por funciones, bueno, darle trofismo al músculo, darle tono muscular al músculo,
realizar acciones con los músculos a través de las contracciones musculares, pero también permite sostener actitudes y sobre todo la postura. Por ejemplo, la postura bípeda, ¿cierto? O sea, estar sostenido frente a eventualmente algún tipo de estímulo que pueda provocar, por ejemplo, un desbalance del cuerpo respecto a su posición. Bien, los reflejos posturales tienen por propósito el de recuperar, ¿cierto?, la postura y evitar, ¿cierto?, que esos estímulos que eventualmente pudieran proveer una caída, ¿cierto?, o una pérdida de la postura, bueno, puedan sostener la postura frente no solamente a, digamos, situaciones, digámoslo así, pasivas, como puede ser, por ejemplo, una flexión, por ejemplo, de algún segmento corporal, sino inclusive durante el movimiento, por ejemplo, durante la carrera, ¿cierto? O durante la marcha, ¿cierto? De existir, por ejemplo, alguna dificultad para en la superficie que promueve, digamos, a un desbalance del cuerpo para respecto que su peso lo proyecte fuera de su eje de gravedad, bueno, pueda recuperar, ¿cierto?, su postura y evitar, bueno, los golpes, las caídas. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Pasamos al último punto, que es el de los niveles encefálicos. En realidad, ya cuando hablábamos de los reflejos posturales, estábamos mencionando precisamente niveles encefálicos, porque el tronco cerebral es parte del encéfalo, ¿cierto? Y los reflejos, estos que acabamos de mencionar, los reflejos posturales, ya sea el vestíbulo espinal como el retículo espinal, están formando parte de los niveles encefálicos del tronco cerebral, ¿cierto? Pero en realidad cuando hablamos de niveles encefálicos, queremos hacer mención no solamente del nivel o de las estructuras que se encuentran en el tronco cerebral, sino especialmente de dos grandes sistemas de control motor. Uno es el cerebelo y otro son las estructuras que se encuentran en los hemisferios cerebrales. El cerebelo es una estructura que no es simple, por supuesto, está conformada por una corteza, por núcleos subcerebelosos, ¿cierto? Tiene también vías de entrada, vías de salida, ¿cierto? Está obviamente conectado íntimamente con el resto del sistema nervioso a través de varias conexiones y se ubica, por supuesto, como ustedes saben, por anatomía, en
en la parte posterior e inferior de la cabeza, ¿cierto? A nivel del tronco cerebral, ¿cierto? Los hemisferios cerebrales son las formaciones que a cada lado, ¿cierto? En la cabeza, ¿cierto? Están formadas no solamente por la corteza cerebral que recubre a estos hemisferios cerebrales, sino también por la sustancia blanca, o sea, no solamente por la sustancia gris que conforma la corteza cerebral, sino por la sustancia blanca de las vías aferentes ya dentro del sistema nervioso central, dentro de los hemisferios cerebrales, hacia la corteza cerebral, o eferentes desde la corteza cerebral, inclusive hacia afuera, hacia el tronco cerebral y la médula espinal, por ejemplo, la vía córtico-espinal, que habíamos mencionado antes, ¿cierto? Y además de la corteza cerebral, esta estructura gris que se encuentra recubriendo los hemisferios cerebrales, y además de la sustancia blanca que se encuentra por debajo de la corteza cerebral, en los hemisferios cerebrales y también en el tronco cerebral hay lo que se denominan ganglios basales. Los ganglios basales se llaman basales porque están por debajo de la corteza cerebral y se denominan ganglios porque son agregados de sustancia gris, o sea, grupos de neuronas, ¿cierto? Que tienen en los niveles de control motor, junto con el cerebelo que habíamos mencionado antes, bien, unas funciones especiales, específicas, particulares. ¿Se entendió lo que acabo de decir en términos estructurales o morfológicos? Sí, profe. En términos funcionales, tanto el sistema cerebeloso como el sistema de la corteza motora respecto de los ganglios basales está estructurado en lo que podríamos denominar sistemas o circuitos de reentrada. ¿Qué quiero decir con esto? Reentrada. Bueno, hay áreas de la corteza cerebral que proyectan, por ejemplo, a los ganglios basales. Y que de los ganglios basales, la proyección proyecta a su vez al tálamo. Y que del tálamo, la proyección proyecta nuevamente a la corteza cerebral. O sea, es un circuito de reentrada. De la misma manera, hay áreas de la corteza cerebral que proyectan, por ejemplo, al cerebelo. Del cerebelo proyectan, por ejemplo, al tálamo, y del tálamo, a su vez, proyectan nuevamente a la corteza cerebral en forma de circuitos de reentrada. ¿Para qué estos circuitos de reentrada? ¿Qué funciones proveen estos mecanismos llamados los de los ganglios basales, sistema extrapiramidal, o de los ganglios basales y el sistema cerebeloso en el caso del cerebelo? Bien, estos circuitos lo que proveen son, en el caso de los ganglios basales
o sistema extrapiramidal, por un lado, automatismos motores, esto es, acciones que se asocian al movimiento voluntario para proveerle mayor riqueza, mayor efectividad. En el caso del sistema cerebeloso, los circuitos de reentrada lo que le proveen a la corteza cerebral es la coordinación entre los diferentes segmentos del cuerpo y particularmente los diferentes grupos musculares, de tal manera que las acciones musculares estén coordinadas. Para dar un ejemplo, si uno cierra un puño, no solamente se flexionan los dedos sobre la palma de la mano, sino que inclusive también se extiende, ¿cierto?, la mano en el sentido de el carpo sobre el antebrazo. Esto es un mecanismo extrapiramidal. En el caso de, por ejemplo, una acción como puede ser señalar con el dedo y tocar un punto o un objeto, bien, el dedo converge a ese punto o a ese objeto porque el sistema cerebeloso coordina todos los segmentos corporales y los grupos musculares para que de manera coordinada el segmento corporal, en este caso dedo, converja sobre ese punto. De existir defectos o alteraciones o trastornos o desórdenes en estos sistemas de control, ya sea el sistema extrapiramidal o el sistema cerebeloso, bueno, va a haber grupos o tipos de trastornos motores. En un caso podrá haber la pérdida de movimientos asociados, por ejemplo, lo que se puede denominar un parkinsonismo, por ejemplo, movimientos empobrecidos, ¿cierto? O en el caso de un exceso de movimientos asociados, por ejemplo, lo que se conoce como corea o baile, por ejemplo, el baile de San Vito, ¿cierto? O la corea de Huntington, ¿cierto? Baile en el sentido que sobre el movimiento voluntario se injertan movimientos involuntarios irrefrenables, ¿cierto? Que fatigan, ¿cierto? Y que perturban las acciones. Y en el caso del cerebelo, bien, la incoordinación, en el caso de existir un trastorno de la coordinación entre segmentos y grupos musculares, bueno, una imprecisión, ¿cierto?, en la realización de las acciones. Por ejemplo, en la escritura o el manejo de determinada herramienta. Por supuesto que los sistemas extrapiramidales y cerebelosos no solamente se ocupan de estas funciones, tienen otras funciones como son también las de control del tono muscular, ¿cierto? Y también de el aprendizaje de acciones a lo largo de la vida, ¿cierto? O sea, aprendizajes que son
inconscientes, automáticos, ¿cierto? Y que conjuntamente con las estructuras de la corteza cerebral, ¿cierto? Van a conformar las praxias, ¿cierto? Esto es las habilidades o destrezas que constituyen, bueno, las cualidades particulares de los vertebrados, de los mamíferos especialmente, de los primates y especialmente del hombre. Inclusive las praxias más complejas, como son las praxias adquiridas en términos de, por ejemplo, habilidades, en el control de herramientas, en, digamos, las artes o el lenguaje. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vías ascendentes y descendentes de la médula espinal. Bien, ya cuando hablamos de ustedes habrán visto en anatomía que además de la sustancia gris de la médula espinal, hay una sustancia blanca en la médula espinal. Y yo he mencionado que en los hemisferios cerebrales, además de las estructuras grises, hay, bueno, una sustancia blanca subcortical. Bueno, estas sustancias blancas, llamadas así, son sustancias así llamadas por ser proyecciones axonales que se denominan blancas por ser axones mielinizados, que conducen de manera aferente, ¿cierto? Por ejemplo, desde la médula hacia los hemisferios cerebrales o hacia el cerebelo, la información, o descendentes en el sentido que conducen de manera eferente, en este caso eferente interna, dentro del sistema nervioso central, de la corteza cerebral, por ejemplo, hacia el tronco cerebral o la médula espinal, ¿cierto? Como habíamos mencionado, el haz córtico-espinal o vía piramidal que, como dijimos, actúa sobre la motoneurona espinal para, en forma de una vía final común, realizar la acción definitiva, ¿cierto? Ejecutar la contracción muscular. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Y para concluir, ¿cierto? Ustedes lo verán casi muy desarrollado en el capítulo 8, que está en la bibliografía de este segundo módulo, ¿cierto? Que son el sistema de neuronas espejo. Es un tema muy interesante porque ya nos introduce a aspectos de la cognición, de la afectividad, ¿cierto? Y son una expresión, ¿cierto? Una expresión particular de lo que venimos insistiendo acerca de lo que se conoce como integración sensorio-motora. Se trata de neuronas que se encuentran en la corteza motora, ¿cierto? Pero que se activan por la observación de los movimientos o acciones de otros individuos o de otras especies. O sea, son neuronas que en sí mismos son motoras, porque están incluidas en áreas motoras de la corteza. Sin embargo, su actividad
responde a la observación de las acciones de otros, ya sean animales, individuos. Estas neuronas espejos están involucradas en varios aspectos de la cognición. Por ejemplo, el aprendizaje por imitación, pero también tienen que ver con aspectos de la afectividad o de la cognición, como pueden ser, por ejemplo, la alteridad, o sea, el entendimiento de la condición o situación de una otra persona o un otro animal, si se trate, o inclusive de la intencionalidad que ese otro animal o que esa otra persona puede tener, lo que se conoce con el término de teoría de la mente, en términos de las teorías cognitivas. ¿Se entendió? Esto está mucho más desarrollado, por supuesto, en la bibliografía. Y hay algunos ejemplos también en las ilustraciones y esquemas. Disculpe, profesor, dijo que estas neuronas espejo también perciben la intencionalidad. Sí. Ok. Sí, o sea que, por ejemplo, el concepto de teoría de la mente, ¿cierto? Sí. Es el concepto, obviamente es una hipótesis o una teoría dentro de la teoría cognitiva, ¿no? Sí. Es una teoría, pero que tiene un sustrato real en estas neuronas espejo, en el sentido que la observación de acciones o actitudes de otros individuos a través de la activación de estas neuronas espejo pueden proveer a la comprensión, al entendimiento, a la inducción, a la reflexión, a la deducción de cuáles son las intenciones que ese individuo observado puede llegar a tener. Perfecto. Muchas gracias. Qué interesante. Muy interesante, sí, por supuesto que sí. Bien, entonces, si no hay ninguna otra duda, entonces les reitero lo que dije al comienzo de la clase de hoy, y para finalizar y para despedirme, en la semana próxima no tendremos ni el martes ni el miércoles en este espacio que yo dicto, clase teórica, porque el tema que corresponde a la próxima clase ya tiene que ver con la segunda parte del cuatrimestre. Entramos directamente en los sistemas atencionales, cuestiones que tienen que ver directamente con la cognición. Y para facilitarles a ustedes el estudio y la realización del primer parcial, ¿cierto? Para que se concentren en esto y para no interferir con esta cuestión, bueno, hemos considerado algunos docentes que es lo mejor para ustedes, ¿cierto? Y por supuesto, de todas maneras estaremos atentos a cualquier consulta que ustedes quieran formular a través, sobre todo, reitero, de las vías que están provistas, ya sea a través del campus virtual, ¿cierto? Y particularmente con los docentes de comisiones de trabajos prácticos, con quienes van a tener mayor posibilidades de comunicarse y de conversar. Profesor, tengo una consulta de la clase anterior. Sí, ¿cómo no?
Quería saber si se puede incluir a la cinetosis como un tipo de agnosia de localización, si es un ejemplo acorde. La cinetosis. La cinetosis es un término que alude a una ilusión, ¿cierto?, de movimiento, ¿cierto? Es una ilusión de movimiento que en general está provista o se describe en relación a una actividad anormal del sistema vestibular. O sea, la cinetosis es una ilusión de movimiento que en realidad, en general, se lo refiere a un mecanismo más elemental que lo que pudiera ser una alteración de tipo agnóstica. No obstante, pudiera ser que en alguna clasificación, ¿cierto?, que en alguna denominación, ¿cierto?, algunas agnosias de movimiento, ¿cierto?, en el sentido de las agnosias cinéticas, esto es, de las alteraciones de la percepción, ya sea del movimiento de los objetos o del el entorno o del propio individuo, se lo describa de esta manera. Pero en general, como he mencionado, el concepto de cinetosis, por lo menos en términos médicos, usualmente se lo refiere a un fenómeno de un orden de menor jerarquía y más vinculado a el sistema sensorial del aparato vestibular. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Por favor. Profe, una duda. ¿Cómo no? Dividiste los sistemas encefálicos, los niveles encefálicos en dos grandes grupos. No llegué a copiar el segundo grupo. ¿Es el cerebelo y el otro grupo cuál era? Bueno, el de los ganglios basales y por supuesto la corteza cerebral. Ahí está, muchas gracias. Bueno, les deseo a todas y todos que tengan éxitos en el examen, que les va a ser muy sencillo si ustedes siguen las indicaciones que les han sido provistas a través del campus, que se les han sido provistas a través de los docentes y fundamentalmente a través de la literatura y de las ilustraciones que están a vuestra disposición. Muchas gracias.